Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy el doctor Rodrigo Hernández, soy médico radiólogo y encargado del área de radiología de imagen del Hospital Galemi. Bueno, pues le agradezco al doctor Estrada por haberme invitado a su presentación de infarto cerebral. Vamos a ver. Pues bueno, vámonos un poquito rápido porque tenemos poquito tiempo y pues es un estudio de elección inicial y su principal razón, déjenme ver cómo, aquí está, es la velocidad. La tomografía de cráneo se hace de una manera muy, práctica y veloz. Aquí, la primera cosa que debemos de identificar es darle un apellido a ese EVC, evento vascular cerebral, si es de tipo hemorrágico o si es de tipo isquémico. Y lo que tenemos que hacer es excluir que se trate de un evento de tipo hemorrágico, en donde la característica fundamental es la presencia de esa área hiperdensa con densidades dentro del rango de la sangre en algún área, del hemisferio cerebral, en un área del parénquima cerebral, como en este caso. Eh, Nosotros en una tomografía simple de cráneo, en un evento vascular isquémico, podemos encontrar desde una tomografía simple normal hasta una tomografía con hallazgos muy característicos. Dentro de los hallazgos más característicos, pues bueno, perdón, de esto va a depender principalmente de la extensión del evento isquémico y del tiempo de evolución. Entonces, cuando nosotros encontramos los hallazgos más característicos, más evidentes, sería una imagen parecida a esta quizá, en donde se caracteriza por una zona hipodensa. ¿Sí? Esta zona hipodensa va a borrar surcos, giros de la convexidad debido al edema que se está suscitando en este lugar. Aquí es importante recordar que el tipo de edema que se produce durante el evento isquémico es un edema de tipo citotóxico, a diferencia del edema vasogénico. También hay efecto de masa y ese edema citotóxico, recuerden que afecta tanto a sustancia gris como a sustancia blanca. Entonces, aquí nosotros logramos definir con cierta claridad esta zona de la corteza cerebral que es hiperdensa y la logramos distinguir de una hipodensidad tenue de la sustancia blanca. Y si se fijan, esta hipodensidad pues borra esa diferenciación, ¿ok? Aquí ponemos un pequeño ejemplo de cómo sería diferente a esta zona de hipodensidad que solamente está afectando a la sustancia blanca. Al afectar solamente la sustancia blanca y respetar la sustancia gris, pues hablamos de un edema de tipo vasogénico que se caracteriza por esas imágenes de tipo digitiforme que se le llaman. El evento isquémico, como es citotóxico, borra esa diferenciación. ¿Ok? Otra característica importante de los eventos isquémicos es de que obedecen a un territorio vascular específico. Aquí en este ejemplo, pues vemos claramente cómo el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo está afectado y hay otras áreas que están respetadas que pertenecen a otros territorios vasculares. Bien, hay veces que los hallazgos por tomografía pueden no ser tan evidentes y se les llaman como signos tempranos de evento vascular cerebral de tipo isquémico. Em, Estos de aquí, pues son varios. Uno de los más conocidos es el de la arteria cerebral media hiperdensa. La arteria cerebral media hiperdensa es la presencia de un trombo intravascular arterial que, como vimos en el estudio de la tomografía del EVS hemorrágico, pues es sangre que está coagulada, es un trombo que está ahí dentro del vaso y no, se ve como un área hiperdensa en ese segmento vascular. Es importante recordar que ese signo no es exclusivo de la cerebral media, sin embargo es donde se tiene como más conocimiento al respecto, pero puede afectar cualquier otro vaso. Entonces es importante hacer una revisión completa. Aquí esta angiotomografía pues muestra cómo donde se observaba el sitio de la hiperdensidad de la cerebral media hay ausencia de flujo del medio de contraste. Aquí tenemos la cerebral media derecha y la izquierda no se observa. Aquí es otro ejemplo de un signo parecido, en donde vemos un corte a nivel del puente y en la región prepontina, pues encontramos este puntito que es la arteria basilar. Esa arteria basilar, en un corte un poco más superior, observamos cómo pasa de ser hipodensa a hiperdensa. ¿Sí? Recordamos, esto es un estudio simple, los vasos se deben de ver hipodensos, no hiperdensos. Entonces aquí tenemos la presencia de otro trombo
pero en otra arteria. Muy bien. Otra de las, digamos que signos que podemos encontrar, y creo que este va en función a la mayoría de los hallazgos, es regresar a lo mismo. Edema citotóxico que afecta tanto sustancia gris como sustancia blanca. Aquí podemos ver una línea hipodensa que pertenece a la cápsula externa, ¿sí? Que está delimitada tanto por el núcleo lenticular como por la corteza cerebral. Y si nosotros ponemos un poquito de atención, del lado derecho no vemos esa diferenciación, o sea, se pierde esa línea hipodensa porque la corteza cerebral de la ínsula está hipodensa, sí está borrada. Aquí lo ejemplificamos un poquito mejor, donde está delimitado el núcleo lenticular y vemos cómo la corteza cerebral está borrada a diferencia de este otro lado. Bien, otro signo es el borramiento de los núcleos de la base. Aquí tenemos en el hemisferio cerebral del lado derecho clara definición tanto de la cabeza del núcleo caudado como del núcleo lenticular. Aquí estaría la cápsula interna, ¿sí? Y en el lado izquierdo, pues vemos cómo se borran esas estructuras, tanto la cabeza del núcleo caudado como el núcleo lenticular. En este otro caso, por ejemplo, quizá no lo vemos con tanta claridad y lo pongo para que recordemos que es importante hacer uso de nuestras herramientas de ventana y amplitud o contraste para que podamos ver con mayor claridad esas interfaces y diferencias entre las diferentes estructuras de sustancia gris y sustancia blanca, que en este caso, en donde señala la flecha, pues se encuentra borrado una parte de ese núcleo lenticular. Muy bien. Hay una escala que nos ayuda a evaluar a los pacientes que se basa en estos signos que acabamos de mencionar, que es el ASPECTS, Alberta Stroke Program Early CT Score, y se basa en asignar el valor de un punto para cada una de estas estructuras, ¿sí? Para que nosotros hagamos esta escala, tenemos que únicamente utilizar dos cortes, uno a nivel de los núcleos de la base y otro justo por encima de los núcleos de la base. Aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado, justo por arriba de ella obtenemos este siguiente corte. Y estas estructuras, cabeza del núcleo caudado, cápsula interna, lenticular, región insular y el territorio de la cerebral media a nivel cortical se divide en tres: anterior, insular y posterior, temporal anterior y temporal posterior, y luego en el corte superior los mismos M1, M2 y M3, como M4, M5 y M6. Entonces, cada uno de estos recibe un punto, siendo un total de 10. A medida que nosotros vamos, digamos, encontrando hallazgos como por decir borramiento del núcleo caudado, pues ya sería 9, cápsula interna 8 y así sucesivamente. Obviamente, entre menor número de la escala, pues mayor extensión del evento isquémico. En el ejemplo que pusimos hace un momento, donde vemos borramiento del núcleo caudado, 9, cápsula interna, 8, núcleo lenticular, 7, y así nos podemos seguir, ¿ok? Esta misma escala ya se ocupa también para la circulación posterior. La que veíamos anteriormente, pues es específica de la arteria cerebral media. Ahora, en esta escala, pues vamos a utilizar parámetros similares. Este es de la circulación posterior, en donde estamos hablando desde la arteria basilar, vertebrales y cerebrales posteriores, ¿ok? Aquí la diferencia es de que hay algunas estructuras que van a recibir 2 puntos en vez de uno. Por ejemplo, el mesencéfalo y el puente van a recibir 2 puntos si se encuentra la lesión en esa zona. Y el resto, como son simétricas, por ejemplo, el cerebelo va a recibir un punto, ya sea de un lado o de otro, lo mismo que el lóbulo occipital. Voy a ir muy rápido con la resonancia magnética, no tenemos mucho tiempo, solamente mencionar que la secuencia estrella de EBC isquémico en la resonancia magnética es la difusión. Tampoco vamos a ahondar mucho, sin embargo, les voy a comentar que estrictamente la secuencia de difusión por resonancia magnética es la única que realmente puede ver el edema citotóxico, porque lo que hace es, digamos que hacer que brille el tejido cerebral en donde existe una restricción del paso del agua o del movimiento del agua, ¿no? Y como el edema citotóxico se caracteriza por esa, digamos que, aumento de agua dentro de las células que finalmente les lleva a la muerte,
como no tienen energía para hacer el transporte externo. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética en secuencia FLIR en donde vemos pues múltiples áreas hiperintensas, ¿sí? Que probablemente muchas de estas corresponden a eventos isquémicos, pero no podríamos saber cuáles son las agudas, ya que pues todas se ven muy parecidas. La secuencia de difusión nos muestra con mucha claridad cuáles son las áreas de estas zonas hiperintensas que tiene en ese momento restricción en la difusión, por lo tanto, edema citotóxico, como en esta región de aquí, que es el núcleo de la, perdón, sí, la cabeza del núcleo caudado. La secuencia de difusión debe de ir complementada con un postproceso que se llama coeficiente de difusión aparente o ADC. La imagen característica es hiperintensidad en difusión DWI y que en ADC se observa hipointensa. Si en este caso el ADC mostrara que esta misma lesión hiperintensa se ve hiperintensa acá, entonces estamos hablando de otra patología. Entonces acuérdense de que tiene que ser como dispar, hiperintensa DWI, hipointensa en ADC. La resonancia magnética pues también nos ayudaría para identificar igual áreas de segmentos ocluidos vasculares. Y muy bien, pues vámonos ahora al último estudio. Em, Aquí el orden de la presentación pues tiene que ver un poco con con qué estudios podemos utilizar con mayor frecuencia y practicidad. Recuerden que la tomografía simple de cráneo es el estudio de elección. La tomografía por perfusión pues nos va a dar información, digamos que muy importante, sin embargo, es un estudio que no se encuentra disponible en todos lados y que también conlleva ciertas, digamos que parámetros técnicos desde la canalización, porque necesitamos una vena de buen calibre y el equipo que pueda realizar este tipo de mediciones. ¿Qué es lo que va a hacer el estudio de perfusión? Nos va a tomar un registro desde que la sangre llega a los vasos arteriales hasta que sale por las venas y en ese registro, pues de una manera a través de algoritmos computacionales, nos va a dar cierta información del tiempo de tránsito medio, flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo cerebral, que pues no podemos ahondar ahorita, pero lo que es importante que ustedes sepan es de que esos parámetros nos va a generar mapas de color y, digamos, curvas de cómo está comportándose el medio de contraste al cursar por la microcirculación cerebral. El volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral son de los puntos más importantes en los casos de EBC isquémico, ya que cuando encontramos em, el flujo sanguíneo cerebral preservado y el volumen sanguíneo cerebral preservado, eso habla de que es una zona de tejido, perdón, sí, es una zona de tejido que todavía es rescatable, a pesar de que el tránsito medio esté prolongado. Entonces, nosotros podemos ver aquí en el flujo sanguíneo cerebral como toda esta área de aquí está comprometida. Sin embargo, los mecanismos de autorregulación permiten que ciertas áreas del cerebro que tienen ese flujo disminuido o tiempo de tránsito medio aumentado puedan compensar y sigan siendo tejido viable. Sin embargo, donde ya cayó el volumen sanguíneo cerebral, es una área de tejido que ya no se va a poder recuperar con la terapia. Y de manera muy práctica, el equipo nos muestra este mapa de color en donde nos muestra la zona recuperable, que es la zona de penumbra, y la zona de infarto ya instalado, que no va a ser recuperable. Aquí tenemos un ejemplo muy rápido, una tomografía de cráneo. Este sería el estudio simple, que quizá podríamos considerarlo normal. Hacemos el estudio de perfusión y obtenemos estos mapas de zona de penumbra, que es bastante extensa, con relación a la zona de infarto ya cerebral. Como ven, está respetando, por decir, el núcleo caudado. Aquí vamos a poder utilizar también nuestra escala de aspects, en donde pues principalmente está afectado tanto la cápsula interna como el núcleo lenticular. Ujú. Esta es una panangiografía cerebral en donde vemos cómo hay una franca obstrucción de la arteria cerebral media del lado derecho, se reperfunde con terapia endovascular
Aquí ponemos nuevamente nuestro estudio inicial de perfusión y una tomografía a las 24 horas en donde vemos cómo la zona que se marcaba ya como irrecuperable pues se torna hipodensa y el resto del área del parénquima cerebral que estaba comprometido se logró salvar, ¿ok? Y pues bueno, rápidamente así terminamos.